Muy buenos días, queridos amigos de la hora de la verdad. Son las 6 de la mañana de este miércoles 7 de abril de 2021. Y estos son noticias y temas que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Con el corazón partido, llenos de amargura por dar esta noticia, tenemos que decir que en Medellín y en Antioquia hay muchos centros hospitalarios que ya entraron en colapso. ¿Eso qué significa? En buen romance, que los médicos tienen que dejar morir a unas personas porque físicamente no hay cómo atenderlas. Uno puede imaginarse el dolor, la tristeza, la señal de impotencia que dará el alma de un médico cuando tiene que dejar morir a un paciente porque físicamente no tiene cómo atenderlo. De manera que nos pusimos de vivos, todos los que tenemos sangre paisa. Esto vale para todos nosotros. Y miren los resultados. Primero empezamos por elegir un incompetente alcalde de Medellín. Y entonces ahora tenemos lo que hay enfrente nuestro. Un panorama de desolación y de infinita amargura. ¿Cuántos hospitales en cuántos sitios más del país entrarán en colapso después de esta Semana Santa? Después de que hemos sido tan vivos, tan astutos, que no hemos obedecido las señales que nos han dado y hay que decirlo, un gobierno que no ha sido capaz tampoco de adquirir las vacunas necesarias para ponérselas a la gente. Ahí hay un tema gravísimo. Mucha televisión, mucha prevención y acción y menos vacunas. Ese es el panorama real del país. Y esto no es oposición a nadie, no esto es crítica de nadie, esto es simplemente contar lo que está pasando, que es nuestro deber. Y lo contamos con inmenso dolor. Bueno, queridos amigos, mañana en la tarde en la hora de la verdad, tendremos al general Ospina, comandante que fue del ejército de Colombia, de su glorioso ejército, comandante de las fuerzas militares de Colombia y el hombre que desde el punto de vista estratégico derrotó a las FARC. El general Ospina hará una presentación en la hora de la verdad, en la tarde en la hora de la verdad, no política, no de conveniencia de ningún género, desde el punto de vista de lo que él sabe, la ciencia militar. Mañana estaremos con el general Carlos Ospina en la hora de la verdad. La inflación marzo-marzo está en unos 51%. Hablaremos con el doctor Álvaro Cámaro, es la inflación más baja en muchísimos años, no tenemos registrada otra parecida. Prácticamente no hay inflación. Estamos en muchos aspectos en momentos de deflación. Esa situación económica no ha sido compartida suficientemente con el país. Queremos preguntar, ¿alguien sabe? ¿Alguien ha calculado? ¿Alguien nos puede decir cómo fue el comportamiento final del primer trimestre de este año? Bueno, entonces no lo digamos, que las cosas cuando no se dicen tal vez son menos duras. Quizás nosotros seguiremos buscando la verdad porque esto se llama la hora de la verdad. El turismo estuvo definitivamente mal en Semana Santa, en algunos lugares muy mal como en Santa Marta, en otros lugares menos mal como en San Andrés, donde la ocupación hotelera llegó al 91%. En muchos otros sitios la ocupación hotelera fue lamentable. Nos cuidamos en Semana Santa, lo estamos sabiendo en estos días de Pascuas. Graban el café, el azúcar, el cacao. Hablaremos con un gran senador de la República, con el senador Corrales, quien nos va a tratar este tema porque esto no nos lo habíamos imaginado.
que Colombia le ponga gravamen prácticamente como artículo suntuario a lo que produce, a lo que es Colombia, al café. Es decir, esto sí no se le había ocurrido a nadie, doctor Carrasquilla, a nadie. Se le ocurrió a usted y esperamos que no se le vuelva a ocurrir a nadie más. El café, un artículo suntuario. El café pues no es una bebida esencial para que la gente despierte bien, despierte con ánimo, para acompañar las tertulias, para acompañar las buenas comidas. No, no, no. El café es un artículo de lujo. Grábelo así. Doctor Carrasquilla, felicitaciones. Reficar iba a costar 3.777 millones de dólares y pasó a costar 8.326 millones. Como quien dice, poco menos de 5.000 millones de dólares adicionales. ¿Y qué pasó con Reficar? Nadie tuvo la culpa, nadie, simplemente las cosas subieron 5.000 millones de dólares y nadie pregunta y nadie averigua y ya hay absoluciones por doquier y no pasó nada con Reficar. El pueblo colombiano paga. ¿Qué le vamos a hacer? Veto a minería en páramos convertido en norma constitucional. El poder fáctico de lo normativo, es lo que nos preguntamos. Prohibiéndolo, ¿se prohíbe la minería ilegal realmente, eficazmente? La audiencia de preclusión en el caso de Álvaro Uribe Vélez. Esto sencillamente es un drama y es un ridículo. El señor Montealegre es un ridículo. Eso es lo que es. Hablaremos con un gran especialista en la materia porque no hay derecho. Estamos hablando de un determinado proceso con unas determinadas características y se inventan víctimas y las presentan y hacen semejante discurso con una señora amancebada que fue de dos bandidos de las FARC y ahora la manceba del señor Monsalve. Ella es la víctima. ¿Víctima de qué? Por Dios, respetemos el derecho. La juez parece una mujer muy seria, muy capaz. El viernes dirá qué opina sobre este tema. También escuchamos ayer al famoso Tornillo, hablando muy orondo de los crímenes que ha cometido y diciendo que cometió el crimen de Álvaro Gómez Hurtado. Lo interrogó Mauricio Gómez Escobar y lo volvió pedazos. Simplemente porque Tornillo no sabe nada de nada. No sabe cuántas personas iban en el automóvil donde asesinaron a Álvaro Gómez, no saben quién lo seguía, no saben quién lo encontró, no saben quién disparó, no sabe nada. Él lo único que sabe es que las FARC fueron las que mataron a Álvaro Gómez Hurtado. Le importa un pepino, un crimen más, pero con tal de salvar a sus amigos, con tal de producir un impacto en la opinión pública, ese Tornillo, pues es que ahí mostró su significación moral. El contrainterrogatorio que le hizo Mauricio Gómez Escobar, periodista toda la vida, pero quien fue nuestro alumno en la Universidad Javeriana y vaya si aprendió bien a manejar estos temas del derecho en búsqueda de la verdad. Tornillo quedó como lo que es, como un solemne mentiroso. La revocatoria de los alcaldes es una garantía constitucional derogada por dos cartas. Ya la Constitución se deroga por una Asamblea Nacional Constituyente, por una decisión del Congreso tomada en 8 debates distintos, es decir, en 2 vueltas completas, o por 2 cartas que se mandan 2 personas y queda derogada la Constitución. Hablaremos sobre ese tema escalofriante con el doctor Santamaría, quien tuvo que desistir porque no tenía ninguna garantía de la revocatoria de la alcaldesa de Bogotá. Tenga razón, no tenga razón, guste, no, ese no es el problema. El problema es que si tenemos una constitución hay que respetarla y la constitución no puede ser burlada por 2 personas que resuelven escribirse cartas. Vaya por Dios. Juicio contra Netanyahu
se reanuda. Juicio por corrupción. La situación política en Israel es muy compleja. El país, que dicho sea de paso, y manejado por Netanyahu, mejor se ha comportado ante la crisis en el mundo. Israel prácticamente no tiene casos, son contadísimos, y prácticamente no tiene muertos en medio de esta pandemia horrorosa. En Colombia, el coronavirus alcanzó ayer 11.827 casos con 231 muertos. ¿Cómo les parece pues el tamaño del avión que se nos cayó ayer? Y a nadie le inquieta al parecer. Y tenemos que dejar morir a la gente porque físicamente no hay facilidades hospitalarias para salvarle la vida a muchas personas. Semana crítica se vive en Barranquilla. Barranquilla había aparentemente superado lo peor de la pandemia. Ahí están otra vez. Mucha fiesta, mucho jolgorio, mucho éxito. Ahí están los resultados. Médicos piden el cierre total de Medellín por 2 semanas. Vaya, vaya, vaya. Al fin, ¿cómo se llama la reforma tributaria? Reforma tributaria, reforma de solidaridad, reforma de qué diablos. Lo cierto es que el gobierno busca meterle la mano al bolsillo a los colombianos para tapar su propia incapacidad de un régimen de austeridad que arregle las cosas por el lado del gasto y no por el lado de unos ingresos que no vienen, que no dan, que no existen. Dicen que llegarán esta semana 700.000 vacunas. Que aparezcan, porque las vacunas llegan por televisión y esa es una muy mala manera de llegar las vacunas. Buscan a los atracadores del Starbucks en la avenida Pepe Sierra en Bogotá. A quienes no conocen Bogotá les podemos decir que la Pepe Sierra es el gran centro, la gran avenida del norte de la ciudad, y que llegaron unos bandidos, pistola en mano, que atracaron a la gente. Y esa es la seguridad que nos tiene la alcaldesa Claudia López. ¿Se justifica el miedo a la AstraZeneca? Los científicos, que es a quienes hay que creerles, dicen que no, que se han dado algunos casos que pueden ser pura coincidencia, pero que son completamente despreciables frente al número de vacunados. La tragedia que puede venir en la Florida por un reservorio de aguas tóxicas que está a punto de estallar. Lo de la Florida puede ser una tragedia sin precedentes. El Fondo Monetario Internacional dice que la economía parece más sólida por vacunación masiva que lo que era hace un año. El 34% de los infectados, este es un análisis científico por coronavirus, han tenido desórdenes neurológicos y psicológicos, ansiedad, desórdenes anímicos. La pandemia deja sus huellas en el corazón, en el espíritu, en la manera de reaccionar de muchas personas ante la vida. Se espera que en Europa la vacunación se haya completado, la vacunación masiva, al terminar el mes de junio. Es decir, ya, porque estamos en abril, faltan abril, mayo y junio. En menos de 3 meses estará completa la vacunación en Europa. Hacemos votos porque así sea. La policía belga se incauta de 27.64 toneladas de cocaína. Para evitarnos vergüenzas, no averigüemos de dónde venía esa cocaína. 27.6 toneladas de cocaína. Jeff Bezos, tal vez el hombre más rico del mundo, está de acuerdo con que se fijen más impuestos y se hagan grandes gastos en infraestructura. Una receta keynesiana que se quiso aplicar antes de la Segunda Guerra Mundial y que prácticamente no fue necesaria
por la Segunda Guerra Mundial, que produjo una enorme reactivación económica en los Estados Unidos. La fiesta del Ramadán en Arabia Saudita. No se aceptará a nadie que no tenga un certificado de vacunación o que no demuestre que haya tenido coronavirus y lo haya podido superar. El expresidente filipino Joseph Estrada, un anciano de 80 y tantos años de edad, está entubado por coronavirus. Y hoy sí, les traemos lo que tal vez habíamos anunciado para ayer. Un día estupendo para las letras, para el arte, para la sensibilidad humana. Uno de los libros más vendidos del mundo, tal vez el más vendido del mundo. El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, un piloto francés convertido en uno de los grandes escritores de todos los tiempos. Sus otras obras, buenas, importantes, como Vol de Nuit, Vuelo Nocturno, palidecen enfrente de esta obra colosal de las letras universales. El Principito. Hablaremos de esa bella figura que Antoine de Saint-Exupéry le regaló al mundo. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la hora de la verdad.